Muchas gracias, señor presidente. Senador Santos, un saludo muy especial a todos los senadores aquí presentes, senador Correa, Sánchez de Oca, senador Romero, senador Ballesteros, y un saludo también muy especial al senador Corso, que nos ha acompañado, lo mismo que el senador Santos, en estas complejas vicisitudes que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud, de Seguridad Social y Salud en Colombia. Dado lo avanzado de la hora, yo voy a concentrarme en los temas que preocupan a esta comisión. Señor ministro, no lo saludé. Disculpe usted, señor superintendente, señor interventor, doctor Grosso, no fue el subconsciente, fue distracción. Disculpen ustedes. En los temas que realmente nos convocan a esta sala para básicamente hacer claridad respecto de las actuaciones de la Contraloría, en el caso que tiene que ver específicamente con Salucop, y en cuanto a las preocupaciones de la Contraloría. Me obliga esto a hacer algo de historia. Yo quisiera preguntarle, tanto al señor ministro como al señor superintendente, si ustedes recuerdan la cantidad de funciones de advertencia que la Contraloría General de la República les remitió, precisamente relacionadas con Salucop, planteando que estábamos ante un grupo empresarial y que si no se tomaba posesión de todo el grupo, si no había intervención total, máxime cuando Salucop funcionaba y sigue funcionando como un sistema autosuficiente a sí mismo, se autoprovee de todo lo que necesita o de casi todo, y a su vez se crea su propio mercado y obviamente determina los costos a nivel macro del mercado. No fue posible. Allí nos dijeron en varias ocasiones que realmente estábamos muy equivocados, que no entendíamos nada y que allí no se estaba de ninguna manera distrayendo los activos de Salucop y que por lo tanto no era necesaria hacer la intervención de todo el grupo. También le preguntamos si había habido alguna gestión, alguna medida para buscar condiciones de mercado más favorables, porque como bien lo dijo el senador Correa, como es además una manera de poder obtener finalmente utilidades, no se puede hacer a través de la cooperativa, efectivamente la estructura de costos no es la más racional ni la más económica. Incluso estuve en la sede y se lo planteé al interventor. Ha habido tímidas gestiones, pero definitivamente estamos muy lejos de lo que sería una administración guiada por criterios empresariales, que finalmente es lo que buscan las privatizaciones para maximizar los beneficios en la lógica de mercado. Y dentro de esa intervención, efectivamente se nos coló por entre los dedos de las manos, yo diría que sumas importantes que corresponden al valor de los activos que se siguieron vendiendo o que se siguieron distrayendo. Miren, aquí ahora me voy a referir a los embargos, pero aquí tenemos ejemplos muy concretos de medida cautelar decretada por Supersalud, no por la Contraloría, y que sin lugar a duda no deja de sorprender porque lo que se hace es vender el activo. La clínica Juan Luis Londoño, Torre Especialistas, durante la intervención se enajena y estaba embargada. Les puedo leer 4, 5, 6 ejemplos, 10, 12, 15. No me voy a detener en eso. Pero ¿qué es lo que evidenciamos? Pues que evidentemente esos embargos no tienen como objetivo claro la preservación de estos activos que finalmente son la prenda general de los acreedores y, por otro lado, y esto es muy importante, son además, en muchos casos, la infraestructura que va a servir para prestar el servicio. Sí, efectivamente las clínicas no están
adscritas a la propiedad de la IPS Salucop. Pero tenemos que contar las verdades completas, superintendente, usted y yo. Tampoco muchas de las clínicas son de propiedad de la EPS, muchas están en fiducia, muchas están titularizadas, esos títulos fueron comercializados entre otras a partir de Interbolsa, que se preocupó con la intervención porque dijo, brutos, estos títulos se están garantizando con dineros públicos y ahora con esa intervención quién sabe si debemos seguir colocándolos en el mercado o no. Entonces, ni siquiera hay de verdad una cantidad importantísima de activos que están garantizando no solamente la deuda originada en su construcción, algunas de forma duplicada, sino que además ulteriormente ha habido titularizaciones y operaciones financieras y por lo tanto hay en la calle, no se preocupe solo por los cooperados, preocúpese por los tenedores de títulos, que al final también son dueños de esta infraestructura. Y la pregunta es, yo nunca entendí por qué la plata que se tiene al colocar unos títulos, unos bonos, unos papeles en el mercado, no le entra a Salucop. Eso no lo he podido entender. O le quería preguntar, doctor Grosso, ¿hubo utilidades en Ecuador? ¿Esa plata le entró a Salucop? ¿Salucop sigue siendo dueño de las inversiones en Ecuador que se hicieron originalmente? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que Salucop sigue manejando las inversiones en el exterior. Yo quiero preguntar si eso realmente es esencial para la prestación del servicio que tanto nos preocupa y si es lógico que una intervención en este Estado, después de 3 años, no nos haya presentado un plan para realizar estas inversiones, o es que es inherente, sustancial y está dando un ingreso tan importante que se justifica que usted siga girándole la plata a Chile. Esas preguntas me las hago yo como se le haría a cualquier persona del común, si tenemos presente que estamos hablando ni más ni menos que de los recursos de la salud. Pero a pesar de todo eso, todavía nos sigue generando duda que la actuación de la Contraloría es correcta y ministro, en esto sí quiero decirle que la Contraloría actúa con bastante honestidad intelectual y sobre todo con la capacidad que le da su idoneidad técnica. Seguramente es muy inferior a la del Ejecutivo, pero créanme que con los recursos que tenemos y con el magnífico personal vinculado a la Contraloría hacemos nuestros mejores esfuerzos y gracias a Dios nunca hemos tenido que retractarnos de nuestras cifras y de nuestros planteamientos. Y hay una cosa que a mí francamente me parece que ha sido producto de la desinformación, que ha sido muy inteligentemente planteada en los medios de comunicación y se le ha dado a entender a los trabajadores. Me gustó muchísimo la intervención de la señora trabajadora de Salucop, porque a ella le pasó exactamente lo mismo que nos pasó a todos los colombianos, que este emporio al final ni se le levanta el velo corporativo, ni se incluyen todas las empresas cuando se pide que haya declaratoria de grupo empresarial. O sea, hay por parte de la administración pública, por parte del propio gobierno, una serie de decisiones que deben tomar los superintendentes y que no se toman. Por ejemplo, aquí nos contó un poco genéricamente, señor superintendente, un episodio que a nosotros realmente nos aterró. La IPS, que sí tenía un contrato con la EPS, era un contrato de mutuo, gratuito. Yo me pregunto si esa infraestructura la podemos entregar a una empresa, llámese corporación, cooperativa, fundación de Los Ángeles del Cielo, los más buenos del mundo, ¿la podemos entregar de manera gratuita? O sea, yo francamente, o sea, la primera pregunta es ¿para qué se creó esa corporación IPS? Máxime cuando le giramos y le giramos y le giramos, usted le da anticipos a la IPS. Yo no puedo entender la legalidad de los anticipos a esa empresa, doctor Grosso. En este momento se le hacen anticipos. Entonces yo digo, pero ¿esto qué es? Pues bien, sí existía un contrato de mutuo y de mutuo gratuito. Lo que pasa es que no se renovó. Pero si no se renueva, ¿qué sucede? Yo le quiero regalar a que se me dé la gana a mí el uso gratuito y el lucro de la administración de los bienes, pero si se acaba el título,
lo mínimo que hago es recuperarlo. O sea, ¿qué pasó después de que se venció el plazo? Ustedes reintegraron y le aclararon a la IPS que en lugar de seguir girándole nómina, tiene toda la razón la señora trabajadora, que en lugar de seguir asumiendo los costos administrativos de esa IPS, que todavía no hemos entendido para qué fue creada, iba a ser el propio Salucop que se iba a hacer cargo de esa administración, o es que hay una razón objetiva para que siga existiendo y siga teniendo esos costos. O explíquenme ustedes por qué se le gira la UPC al Fondo de Empleados Progresa. Esa es otra cosa que yo no he podido entender. ¿Y qué pasa con los copagos? ¿Y qué pasa con las cuotas moderadoras? Eso no habíamos dicho que era recurso público. ¿Por qué no le entra al doctor Grosso? ¿Eso dónde está? Esas son preguntas que de verdad son las preguntas del millón y termina siendo muy difícil entenderlas, porque finalmente nosotros trabajamos sobre los papeles de la auditoría, que es un control inmediato, porque decidimos ser eficientes, pero ex post facto, ¿no? Y realmente el control interno decidió que no tenía la función de informar irregularidades a los órganos de control, de tal manera que lamento contarles que esto pasa. Me gustaría más contarles que no ha pasado. Bueno, y en toda esta situación proferimos un fallo que yo no me quiero victimizar, pero sí quiero decirle que si a mí me ha ido mal, hay 40 funcionarios de la Contraloría General de la República que están siendo llamados a Fiscalía por decisiones relacionadas precisamente con el tema de Salucop. Y tenemos la clara prueba y evidencia de la relación directa entre cada una de las actuaciones que afectan o benefician a Salucop y las personas que son llamadas a esa entidad investigativa. Pues bien, en buena hora la Contraloría se resiste a esas presiones, profiere un fallo y le dice, mire, y se lo he dicho al ministro personalmente, mire señores, les devuelvo 1.4 billones de pesos. Si hay una buena gestión, hay activos suficientes para recuperar, y usted lo sabe, doctor Grosso, no digan que no hay plata, que es un fallo para enmarcar, pero entre más nos obstaculicen, más facilitamos que esta prenda general de los acreedores vaya desapareciendo, porque uno amanece y cada día, por cualquier vía de las más extrañas, por ejemplo, el famoso programa Seven, que al parecer es su hermana, la creadora intelectual de ese programa, el programa ya no pertenece a Salucop, a pesar de que se creó con plata de la salud, se creó una empresa que se llama Geón, la empresa Geón terminó con un partner, con un gemelo, yo no sé cómo se llama eso, en Panamá. En Panamá hizo acuerdos empresariales o sociedades o no sé qué con otras empresas, Digitalware, que son grandes prestadores de servicios informáticos aquí, al Congreso, a la Contraloría, en fin. Todo eso es explotando unos aplicativos que se crearon con plata de la salud, los valoraron en una cantidad de plata, 17 billones, no me acuerdo, o 4.5. Bueno, en fin. Entonces yo me pregunto, ¿está bien que el programa Seven ya no sea de Salucop? ¿Le ha entrado alguna utilidad a Salucop? ¿Sí o no? De eso no hacemos gestión. ¿A usted no lo llaman a las juntas directivas? ¿Usted no nombra a los gerentes? Seguimos con los mismos gerentes de antes en toda esta red que cada vez se aleja más de la lógica de la salud. Y en ese contexto tan complejo, tan difícil de entender, tratando de descifrar cotidianamente esta y otras marañas, porque que quede claro que Salucop no es la única EPS, y quede claro que tenemos más de 800 procesos de responsabilidad, y que quede claro que ya se han decidido más del 40% de estos procesos y ha habido recuperaciones importantes en el sector salud. Y por eso, o sea, cuando ustedes piensen si la Contraloría ha hecho o no ha hecho algo, pues ustedes piensen cuál ha sido el trato que ha recibido este ente de control por parte de personas interesadas con influencias importantes en altas esferas. Pero no importa, porque tenemos claro cuál es la tarea.
Y si uno no lo asume, pues no puede quedarse solamente con los honores. Creo que en eso compartimos todos los que estamos aquí sentados exactamente la misma posición ética. Entonces, en ese orden de ideas se logra proferir este fallo, se inicia una tarea o se continúa, porque ya se venían decretando los embargos. A mí me dijo el ministro muy sabiamente, me dice, pero si nosotros le hemos embargado algunos decretos de embargo que ustedes han hecho, han procedido, sí, y otros no. Pero ¿sabe cuál es el problema? El ministro nos acaba de contar aquí, como se lo contó al diario El Tiempo, que no iba a obstaculizar los embargos de la Contraloría, que no entendía cuál era el problema que yo tenía. Y resulta y pasa que yo no les mencioné lo de la Fiscalía por la mera finalidad de victimizarme, ni mucho menos, sino para decirles que realmente uno en esto no sabe cómo actuar, porque es que lo que un día es legal, otro día se vuelve ilegal. Entonces, aquí en esta decisión es muy claro que el señor superintendente da unas órdenes, casi que son las del formato, las que corresponden dar. Y las órdenes efectivamente se refieren, por un lado, a los embargos que ya se hubieran sido decretados, pero también se refiere a los que se vayan a practicar. ¿Por qué? Porque cuando hace referencia a los procesos ejecutivos, yo no encontré, pero yo me lo sé, que no me preocupe. Cuando se refiere, dice, y no decretar las medidas que surjan de un proceso de ejecución, pues también nos está cobijando a futuro. Y cuando nosotros estamos en el artículo 3º, cuando nosotros estamos en jurisdicción coactiva, la jurisdicción coactiva pues es eso, es identificar bienes y venderlos, es un proceso ejecutivo donde ya no se discute el título. Y entonces yo quiero decirles, si alguna vez ustedes han sido llamados a alguna diligencia de la Fiscalía, mira aquí dice, la suspensión de los procesos de ejecución en curso, el nuestro, y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para administrar por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. Esta es la letra C, artículo 3º. Esto no lo explicó, pero yo sí le agradecería, señor superintendente, que usted me aclarara frente a la ley que es perentoria, que es de orden público, que cuando hay una intervención ordena levantar los embargos, la cancelación de los embargos decretados con la anterioridad de toma de posesión y intervención forzada administrativa para administrar y afecten bienes de la entidad cuando las autoridades se reducen a cumplir esta orden, la Superintendencia de Salud librará los oficios correspondientes. Esto es una fórmula de ley, de una ley que vincula, una ley proferida por el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo hacemos compatible su opinión jurídica con lo que está escrito en una resolución y con lo que dice la ley? ¿No? Entre otras porque esta ley tiene un problema, y es que se practican embargos cuando la intervención es para administrar. Para el sector financiero no tenemos la misma medida. Si es intervención administrativa para establecer qué se puede hacer a futuro para sanear, no hay lugar necesariamente a estos embargos. Sí va a ser la liquidación. Y por otro lado, usted ya nos dijo que esta era una intervención blanda, que no se podía capitalizar, que yo no conozco ninguna prohibición. Si aparecieran los cooperados y pusieran 1.2 billones de pesos, no es 1.2, doctor Grosso, es mucho más, porque con todas estas medidas donde la intervención le dice a los proveedores, mire, ustedes tienen contabilizado 100, pero yo les voy a pagar 50. Y entonces pues ahí hay una subvaloración a veces de la cartera que, digamos, valdría la pena que se revisara con mucho más rigor. Si usted puede contabilizar como activos las facturas que han sido glosadas, que esa es una medida de la superintendencia, que es algo así como decretar que el agua no moja, no, porque eso al final, pues si no hay plata, superintendente, independientemente que los números nos den bonito, que uno cambie la escala y diga, usted ya no se raja con 2.9, sino que se raja
con 1, de ahí para arriba no está rajado, no, pero está siendo muy mediocre, no está aprendiendo. En esto pues hay mucho más en juego. Entonces el tema es el siguiente: dígamelo por escrito, dígamelo en una resolución y yo me siento tranquila, pero con sus declaraciones, con el acta de esta sesión, yo no me siento tranquila, porque estoy segura que el señor fiscal va a decir que yo estoy prevaricando. Entonces yo sí le rogaría que con ese tono tan enfático, pero no se le olvide aclararme cómo hacemos frente a las normas de orden público, porque es que yo tengo entendido que esa interpretación derogatoria de una norma de orden público no puede tener lugar, pero pues, repito, ojalá que sea así. Y le repito, y no es que yo piense que nuestros embargos son más garantistas que los de ustedes. Lo que pasa es que en la práctica hemos visto cómo sí venden y se distraen activos sin que para nada sirva la intervención, y les he dado algunos ejemplos sueltos. Les decía, 2 puntos para terminar. El superintendente nos comenta qué pasó en esa asamblea, pero no nos cuenta que hay denuncias, que su despacho está pendiente de decidirlos, que se diluyó Salucop, que allí se cambió la composición patrimonial de esa corporación en cuanto a los derechos económicos de sus titulares. Para traducirlo, hablemos de dueños, no son exactamente dueños, pero allí hubo unos aportes de un número muy importante, plural de personas, y quedó diluida Salucop. Salucop EPS, Salucop IPS. Se denunció, el doctor Castro puso las denuncias, casi le pegan en esa asamblea, lo recuerdo muy bien. Nosotros hicimos las diligencias previas para tener la radiografía de qué activos podían estar en riesgo. Ahora estamos haciendo esa verificación. Su despacho no ha decidido esto. Entonces, antes de que operara esa dilución, la intervención no era capaz de manejar la IPS, porque usted no lo acaba de contar. Y claro, después se deja diluir. Hubo irregularidades en la convocatoria, es una convocatoria que hace la Junta, no la Asamblea, o como se llama el organismo equivalente. Hay varias irregularidades que son de bulto, usted no ha tomado las medidas, y en lugar de tomar esas medidas para que se anulen las decisiones allí adoptadas y volvamos a la posición patrimonial original y más favorable de Salucop, entonces sencillamente estamos esperando, usted nos acaba de contar, que Fiscalía decida y instancias judiciales decidan y se interviene la IPS. Con estos problemas que le estoy contando, para nosotros entendemos que es una medida en contra del fallo de la Contraloría, deja dudas sobre nuestra capacidad de ejecución del fallo y de todas maneras, yendo mucho más allá, nos deja muchas más dudas cuando el escenario es que al señor gobierno se le dice: mire, aquí tiene usted 1.4 billones de pesos que recuperó, arranque pues a que no se nos sigan distrayendo estos activos, porque son sus activos. ¿Usted qué hace como gobierno con esos activos? Obviamente siempre afectos a la salud. ¿Paga cartera? Claro que hay para pagar cartera, ministro, quédese tranquilo de eso. Hay para pagarle los aportes a los cooperados, que si son santos, pues puede ser que sean santos, pero lo que no nos queda claro es que sean buenos administradores. Lo que no nos queda claro es que hayan controlado adecuadamente la administración. De ahí a imponerles una sanción fiscal a todos, obviamente hay gran distancia, porque si no quisieron proteger su aporte y su cooperativa, pues en cierta medida tienen la libertad de hacerlo. Por eso es que no están condenados, por esa sencilla razón. Pero si estuvieran condenados no importa, porque tal y como nos lo informaron acá, allá siguen personas que debían ser removidas, directores, la jefe de personal, viene de la anterior administración, pero ella sigue allí, el gerente comercial sigue allí, los que manejan las IPS locales, Bucaramanga, Santander, en fin, siguen allí. Entonces, digamos que había medidas
Por un lado, la propia administrativa, que está en mora de tomar su despacho, señor superintendente, y por otro lado, las elementarísimas laborales, porque efectivamente el señor Cano, al parecer, tenía pues su propia hoja de ruta, y eso los preocupaba a ustedes, entre otras porque les podía poner en crisis el servicio. Se lo habíamos entregado, no recuperamos las clínicas, están a título gratuito, ¿no? Y yo me pregunto, si las clínicas se entregan a título gratuito, se acaba el título, ¿por qué no recuperan las clínicas? Esto es independiente de que la IPS sea ahora de otros señores. O sea, hay muchas otras medidas que de pronto no hubieran obstaculizado el cumplimiento de nuestro fallo. Y lo último y lo más importante, la Contraloría adopta la decisión teniendo plena conciencia que aquí no se van a liquidar los seres humanos. Si las cosas se hacen bien, claro está, si se hacen para demostrarle a la Contraloría que estaba equivocada, la crisis no va a ser del sistema de salud, va a ser sistémica, va a ser del sistema financiero. Otra pregunta, ¿hemos privilegiado créditos financieros sobre pago a los proveedores? Porque aquí lo que se garantiza es el derecho a la salud, doctor Grosso. Esa es otra pregunta gruesa que tiene la Contraloría para formularle. Cierro el paréntesis y digo, aquí no se van a liquidar los trabajadores, no se van a liquidar los pacientes. Obvio, señor superintendente, usted como experto del sector sabe muy bien que no hay una infraestructura en el país capacitada para recibir, con base en el último decreto que ustedes sacaron y que pues ha permitido la solución en casos infinitamente más pequeños, aplicárselo, y el ministro en buena hora le hace caer en cuenta de esto a Saludcop. Estaremos hablando de 5 estrictamente y de 7 si incluimos a Salud Blanca y Café Salud. Entonces, el tema no es de poca monta. Lo que pasa es que los colombianos sí hemos vivido experiencias en otros sectores que nos muestran que quien sea el dueño, entre comillas, el que sea el titular de los derechos económicos de una persona jurídica, que es una ficción, que es la ficción que se inventa el ordenamiento jurídico para poder decir que unas cosas que no tienen vida, tienen bienes y que tienen derechos y obligaciones, y yo no voy a dictar aquí una clase de bienes, no tiene nada que ver con la prestación del servicio y no tiene absolutamente nada que ver con la garantía efectiva del derecho a la salud. Aquí ustedes han hablado de 4 billones largos que se reciben para garantizar la prestación del servicio de salud. Imaginen ustedes esos 4 billones largos, todos aplicados al servicio, que no se vayan a Panamá, Chile, al leasing, a pagar los bonos, el club de Nogal que se nos venció la acción, la transferencia, tocaba pagar, no se había vencido la acción. En fin, todos afectos a la prestación del servicio. No importa si es del gobierno, no importa si el gobierno la enajena, o sea, lo que importa es que haya una buena administración, una administración que tenga claro que estamos prestando un servicio público y estamos administrando recursos públicos. Y ese establecimiento de comercio, como se llama en el Código de Comercio, es decir, el conjunto de bienes y personas afectas a la prestación del servicio, puede estar representado en otra persona jurídica. Aquí nos pone un problema, señor superintendente, yo se lo soluciono. Otra cooperativa que tenga el mismo objeto, porque así lo dice la ley. En caso de liquidación de una cooperativa, y si sobran bienes, y aquí todavía no sabemos si sobran, yo digo que alcanzan para recuperar lo que se había extraído, pero no sé si sobran, pues se vierte en otra cooperativa. Si no sobran, pues lo hace en una persona jurídica cualquiera. Mire, yo estoy afiliada a Café Salud, o estaba, porque un día me llegó una tarjetita que decía Medisalud, Mediplus. Yo ni me di cuenta, ni me afané, cada vez que voy me atienden, a decir verdad, no con la prepagada. Es exactamente lo mismo que le tiene que pasar al usuario. Toda esta historia tiene que ser neutral y objetiva para el usuario. Toda esta preocupación, que es muy válida, al final nos coloca como si fuéramos los tutelantes y los responsables. Usted siempre habla de responsabilidad del Estado y hace bien, porque yo me cuido mucho de lo que digo para no generar futuras demandas, pero a veces uno nombra tanto las cosas que como que las atrae. Yo le quiero decir que esto tiene que ser neutral,
que aquí no estamos tutelando el activo de los 1.000 y pico o 5.000 cooperados, incluyendo o no incluyendo al señor Palacino, no, ese es un recipiente. Nosotros estamos viendo de que los recursos públicos se vayan a garantizar el servicio de salud, porque es nuestro deber, porque si no, no podríamos ser funcionarios públicos y mucho menos estar ejerciendo estas competencias. Pero como se llame, Saludcop punto, Saludcop nueva, que sea cooperativa, que sea corporación, que sea fundación, eso es producto de las locuraciones jurídicas y de las formas que adquieren las empresas cuando prestan un servicio. ¿A quién se le puede ocurrir con un mínimo de harina en el cerebro? Me estoy refiriendo a mí, que tengo algo, no mucha evidentemente, pero algo tengo, que uno va a dejar a 7 millones de usuarios, porque tienen que incluir las otras dos del grupo, sin servicio. Es que eso no puede suceder, no puede haber solución de continuidad. Y lo que yo le estoy diciendo no es un imposible físico, porque en el año 2000 aquí hubo una crisis financiera y todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América, tienen que envidiar lo que se hizo aquí, que fue ejemplar. Claro, nos costó una platica y eso es otra crítica, pero el servicio se garantizó. Y yo no voy a un banco hoy en día a preguntar que si eso es de Davivienda, que si Davivienda es del Grupo Aval o es de Bancolombia. No, yo voy, allá me dan mi platica, yo consigno, o no voy, lo hago por el cajero automático. Ese no es el problema, no puede ser y no podemos propiciar que sea el problema del usuario. Si estamos en situación tal que no tenemos capacidad para garantizar la continuidad del servicio y para que los recursos públicos se administren de manera proba, independientemente de la historia de ese contenedor cooperativa Saludcop y todo el enjambre de empresas, corporaciones, etcétera, pues francamente hemos retrocedido, porque en el año 2000 lo pudimos hacer y las personas afectadas no eran perita en dulce. No eran ningunos desprovistos de tutela jurídica ni de influencia económica y social. Yo misma trabajaba en una entidad importantísima que tuvo que entregar 3 entidades financieras. ¿Y sabe qué dijo esa empresa? Nada, callada, porque tenía toda la razón el Estado. Entonces, se puede hacer, pero por favor no caigamos en la trampa de pensar que para que se garantice el derecho a la vida de un ser humano que está afiliado a Saludcop, necesariamente tiene que sobrevivir ese cascarón que tiene la historia patrimonial, jurídica y de responsabilidad que tiene. Cuando le pasan todas esas cosas a las empresas, el Estado no quiere que sigan funcionando. Tenemos todas las causales de liquidación. El ministro dice: tomaremos la mejor decisión. Yo le digo de una manera muy jurídica y seguramente muy antipática: ¿cuál decisión? La ley ya decidió por ustedes, están todas las causales, son normas de orden público. Porque en este caso también es importante que sepamos que hay órdenes de la Corte, sentencias del Consejo de Estado, decisión, fallo definitivo del Procurador y de la Contralora. No se ejecutan, es el ejemplo perfecto de anomia. Ya reintegramos las clínicas, las vendimos y las reintegramos, doctor Grosso, señor superintendente, ustedes interpretaron el fallo que eso era después, que yo imagino que se habrá cumplido esa fecha. Yo no he visto el reintegro de los 700.000 millones. Ahora, no le estoy diciendo que venda, necesariamente, porque las circunstancias han cambiado. Gústenos o no, Saludcop hoy está en manos suyas, ministro. Ejerza de señor y dueño. Gracias.